Episodio 1. Las lágrimas no eran suyas. No lloraba por miedo. Lloraba por lo que él recordaba, y nadie más entendía. Todo comenzó el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, en el pueblo de San Miguel del Silencio. La tradición marcaba que los niños debían besar la cruz antes de recibir la bendición. Era una ceremonia sencilla. Debo, limpie, hasta que llegó Elías. Ojos grises. Voz apagada. Apenas 6 años. Elías no era como los otros. Nunca hablaba en clase. Nunca reía. Su madre decía que soñaba con iglesias que nadie le había mostrado. Que lloraba dormido, y rezaba despierto. Sin saber oraciones. Aquel día, el padre Matías levantó la cruz dorada para comenzar la bendición. Los niños se formaron en fila. Uno a uno. Inclinaban la cabeza y tocaban la madera sagrada con los labios. Hasta que fue su turno. Elías dio un paso al frente. Luego otro. Y cuando la cruz quedó frente a sus ojos, empezó a llorar sangre. No lágrimas comunes. Sangre. Gotas espesas. Oscuras. Calientes. Le corrían desde el lagrimal hasta el mentón como si le arrancaran el alma desde adentro. La iglesia quedó en silencio. Las madres gritaron. Los niños corrieron. Pero Elías no se movió. Solo levantó la mirada, y dijo algo que no debería saber. Eso no es una cruz. No para mí. El padre Matías retrocedió, temblando. ¿Qué dices, hijo? El niño lo miró fijo, con una madurez que no pertenecía a su edad. Yo estuve allí, cuando colgaron al primero. Nadie entendió. Pero el viejo sacristán, don Aurelio, cayó de rodillas. No puede ser. Eso es lo que decía la profecía del códice oculto. Lo sacaron del templo esa misma tarde. Pero desde ese día, cada vez que veía una cruz, Elías lloraba sangre. Los médicos no encontraron explicación. La psicóloga dijo que era psicosomático. Pero las lágrimas tenían ADN, y no eran del niño. Eran de alguien más. De alguien que ya no vivía. O peor, de alguien que nunca dejó de morir. Episodio 2. El símbolo que le ardía en los ojos. No le temía al diablo. Le temía a la verdad, escondida detrás del madero. Desde aquella ceremonia, Elías no volvió a pisar una iglesia. No por decisión propia, sino porque las campanas se callaban cuando él se acercaba. Sí, lo probaron. El párroco Matías lo llevó de la mano un jueves por la tarde, intentando normalizar lo sucedido. Pero cuando cruzaron el umbral, las campanas que repicaban cada hora, se detuvieron en seco, como si supieran quién llegaba. Y en ese silencio, Elías soltó una frase que congeló a todos. La cruz no significa lo mismo para todos. El padre Matías lo miró. ¿Y qué significa para ti? El niño bajó la cabeza. Y de nuevo, las lágrimas. Pero esta vez, no era sangre. Eran gotas negras. Como tinta, como aceite. Significa castigo. Porque alguien gritó mi nombre antes de morir. Esa noche, su madre, Carolina, decidió revisar los dibujos del niño. Llevaba semanas haciendo garabatos extraños. Ella pensaba que eran cosas normales de un niño en shock. Hasta que vio lo que no podía haber visto nunca. Crucifijos. Sí, pero invertidos. Y debajo de cada uno, nombres. Nombres de personas fallecidas. Algunos, del pueblo. Otros, desconocidos. Pero todos con una fecha. Y lo más perturbador, ninguna de esas fechas había pasado aún. Eran futuras. En uno de los papeles, escrito con carbón, había un dibujo de la iglesia de San Miguel, en llamas. Y en lo alto de la torre, colgando del campanario, una figura vestida con sotana. El rostro era el del padre Matías. Carolina lloró. Rasgó los dibujos. Los quemó. Pero Elías, desde la ventana, solo murmuró. No sirve de nada. Mamá, lo que está marcado, se cumplirá. Esa misma noche, en la sacristía, el padre Matías abrió un libro que había permanecido cerrado por más de un siglo. Era el Códice del Lamento. Un texto prohibido del siglo XVII. Y en la última página, escrita con sangre, una advertencia. Cuando el niño del llanto escarlata vea la cruz, no lo rechacen, escúchenlo. Porque su dolor no es humano. Y su voz no es suya. Episodio 3. El nombre que no debía ser pronunciado. No era el demonio quien hablaba a través de él, era alguien que una vez fue santo. Desde que quemó los dibujos de su hijo, Carolina ya no duerme. No por miedo a los sueños, sino porque teme lo que pueda ver al despertar. Elías ya no dibuja. Ahora escribe. Con la mano izquierda. Con palabras que nunca le enseñaron. Y en una lengua muerta que solo un puñado de teólogos puede reconocer, latín eclesiástico del siglo IV. El padre Matías, alertado por Carolina, decidió acudir con un teólogo retirado, el hermano Lázaro.
Un monje ciego que vivía aislado en una ermita olvidada. Le llevó una hoja escrita por Elías. El monje la tocó, la olió, y luego la dejó caer con un temblor en los dedos. ¿Dónde obtuvo esto? Lo escribió un niño. Lázaro palideció. Esto no es de este siglo, ni de este plano. Es una invocación. Una que se usaba para abrir puertas en templos que ya no existen y que fueron condenados por el propio Vaticano. ¿Puertas a qué? A la memoria del castigo. A la sangre que aún reclama justicia. Esa noche, cuando Carolina intentó hablar con su hijo, lo encontró escribiendo en la pared con su dedo. No había tinta, solo su propia sangre. Lo que escribió fue breve, pero eterno. Efrae. Ella lo borró entre sollozos. Lo frotó con agua, jabón, lágrimas. Pero a la mañana siguiente, el nombre volvió a aparecer, grabado, como tallado con cuchillas invisibles. ¿Quién es Efrael?, le preguntó al niño. Elías respondió con voz ajena. El primer ángel que no cayó, pero tampoco obedeció. Esa noche, la cruz que colgaba en la habitación de Elías se partió en dos sin ser tocada, y las velas del altar familiar comenzaron a gotear cera negra. Elías se sentó en la cama, con las pupilas dilatadas, y antes de dormirse, susurró: «Mamá, si alguien pronuncia su nombre 3 veces, el velo se rompe». Carolina tapó sus oídos. Pero ya era tarde. En el espejo del pasillo, el reflejo del niño ya no era el suyo. Y detrás de él, una figura con alas deformes lo observaba desde la penumbra. Episodio 4, donde se esconde el ángel que no cayó. A veces lo que no fue arrojado del cielo, es lo que más desea que la tierra arda. Desde que Elías escribió el nombre prohibido, la casa comenzó a respirar distinto. Las paredes crujen por dentro. Las puertas se abren sin aire. Y las oraciones no suben. Se enredan en el techo como telarañas mojadas. Carolina intenta mantener la rutina. Le da comida. Le canta. Le peina el cabello. Pero Elías ya no es su hijo. Es una voz que duerme en un cuerpo que aún no ha terminado de ser habitado. Una madrugada, lo encontró despierto en la sala, frente al televisor apagado. No hablaba. No pestañeaba. Solo murmuraba una frase. Una y otra vez. Él no cayó. Se escondió. Él no cayó. Se escondió. Carolina lo sacudió. ¿Qué? ¿Hijo? ¿Quién se escondió? El niño giró la cabeza lentamente. Y sus ojos ya no eran suyos. Tenían luz por dentro. Una luz blanca. Dolorosa. Como si cada mirada quemara siglos. Efrae. El custodio del eco de las traiciones. Mientras tanto, el padre Matías seguía investigando el códice del lamento. En una página sin número, encontró un párrafo que antes no estaba. Cuando el niño de sangre y cruz despierte, no lo interroguen. No le impongan salmos. Escúchenlo, porque será la única voz que aún recuerde el juicio que nunca se ejecutó. El sacerdote sintió un escalofrío. ¿Qué juicio? ¿A quién? Llamó a Lázaro. El monje ciego. Este solo dijo: hay seres que no desobedecieron ni obedecieron, simplemente se apartaron. Esos son los más peligrosos, porque no caen, ni vuelan, observan. Esa misma noche, Elías desapareció de su habitación. La ventana estaba cerrada, la puerta trabada por dentro, pero en su cama dejaron algo, un dibujo hecho con sangre seca, una figura alada, de pie sobre una montaña de cruces rotas, y debajo, en letras finas: San Miguel lo sabe. Pero calla. Carolina gritó. Rezó. Llamó al padre Matías. Horas más tarde, lo encontraron. Elías estaba arrodillado en la cripta antigua bajo la iglesia, donde nadie entra desde hace décadas, donde dicen que fue enterrado un obispo que le escuchó voces del cielo y no quiso compartirlas. Elías estaba en silencio, pero al verlos llegar, levantó la vista y dijo: ¿sabían que algunas cruces no salvan, sino sellan lo que nunca debió abrirse? Episodio 5, donde las cruces sellan. No protegen. No todo lo que brilla en una iglesia viene del cielo. Algunas luces arden desde abajo. La cripta de San Miguel del Silencio nunca fue un lugar para visitas. Las piedras sudan humedad antigua. Los nombres grabados están casi borrados, y el aire huele a ceniza bautizada. Allí, entre losas quebradas y ecos mal rezados, encontraron a Elías orando sin voz. Los labios se movían, pero no salía sonido. Solo vibraciones. Como si algo más escuchara. Desde muy abajo, el padre Matías lo tomó en brazos. El niño no se resistió. Pero cuando salieron de la cripta, el peso era insoportable. No por el cuerpo, por lo que cargaba dentro. Esa noche, el párroco decidió sellar la entrada a la cripta con cruces consagradas. Usó agua bendita, sal exorcizada, y fragmentos de huesos de santos antiguos.
Pero al colocar la última cruz, la madera crujió como si gritara. Y Elías, que lo miraba desde el otro extremo del pasillo, murmuró: «No la estás cerrando. La estás recordando». Esa frase lo acompañó todo el día, hasta que volvió a revisar el códice. Y encontró un esquema, una cruz rota en su base, con raíces saliendo hacia abajo. Las cruces sellan, pero si el nombre es pronunciado, la raíz vuelve a respirar. Esa misma madrugada, Carolina fue despertada por un sonido extraño. Tac, tac, tac. Venía del techo. Subió al altillo y lo encontró. Elías, de pie, escribiendo en el techo con los dedos ensangrentados. Una palabra. Solo una. Retorno. ¿Qué significa eso? ¿Hijo?, preguntó entre lágrimas. Él bajó la mirada y sus ojos no eran ojos. Eran dos fragmentos de vidrio opaco, reflejando una luz que no venía de este mundo. El ángel nunca cayó, pero su exilio terminó. El padre Matías, desesperado, fue a visitar a Lázaro. El monje ciego lo encontró esperándolo, como si ya supiera. «Padre, ¿vio usted alguna vez una cruz sin Cristo? Esas son las más peligrosas, porque no prometen salvación, solo silencio. ¿Qué debemos hacer?». El monje tocó el suelo con sus dedos y susurró: «No impidan el regreso, porque lo que viene, no viene a matar, viene a juzgar». Episodio 6, el ala que nunca tocó el cielo. Y si el verdadero castigo no fue caer del cielo, sino no haber sido llamado nunca. Desde la noche en que escribió Retorno, Elías ya no camina, levita a centímetros del suelo. No es continuo, no es milagroso. Es como si el cuerpo ya no le perteneciera del todo, o como si la tierra no lo reconociera como suyo. Carolina ya no reza, solo observa. Ha dejado de preguntarse si su hijo sigue allí dentro. Ahora solo quiere saber que habita su silencio. El padre Matías ha perdido la fe, pero no en Dios, sino en lo que la Iglesia ha escondido. Y lo peor es que ahora las cruces comienzan a caerse solas, una por una. No importa el tamaño, ni la antigüedad. Se descuelgan, se parten, como si algo dentro del templo las repeliera. Una tarde, encontraron al sacristán desmayado en la sacristía. Tenía el cuerpo lleno de ceniza y en el pecho, marcada con fuego, una forma alada, sin cabeza. Elías solo lo miró y dijo: «Él lo vio, pero no lo entendió». Esa misma noche, Lázaro, el monje ciego, llamó a Carolina. Su voz era calma, demasiado calma. El niño no es profeta, ni poseído. Es testigo. ¿Testigo de qué? De lo que viene a reclamar el trono que nunca se le otorgó. Carolina cayó de rodillas. ¿Qué trono? El silencio duró segundos que pesaban como siglos. Y luego Lázaro dijo: «El de la obediencia. El que ningún ángel quiso, hasta él». Elías empezó a escribir con ceniza en el suelo del comedor. Un símbolo, un círculo con una cruz incompleta en el centro, y una sola ala en uno de los extremos. Cuando el padre Matías lo vio, supo lo que significaba. Era una de las firmas del exilio mencionadas en textos apócrifos destruidos en el siglo XV. Un lenguaje de los ángeles que nunca hablaron. Los que vieron, escucharon, pero no fueron llamados. Y en ese momento, la voz de Elías retumbó sin que él abriera la boca. «No caí del cielo, caí del olvido». Las luces se apagaron. Y por primera vez, las paredes de la iglesia comenzaron a rezar solas. Episodio 7, el ala que tocó la tierra, y no pidió perdón. No vino a pedir entrada al cielo, vino a recordarle al mundo que fue dejado afuera. Elías ya no duerme. Se sienta cada noche frente a la cruz caída del altar y espera. No parpadea, no tiembla, solo escucha, como si en el silencio nocturno, alguien le hablara desde dentro de la piedra. Carolina no se atreve a tocarlo. Cada vez que intenta acercarse, las paredes crujen y el aire se vuelve denso, espeso, imposible de respirar. Elías ya no es solo un niño. Es una grieta abierta en la carne del mundo. Esa madrugada, la hostia consagrada que el padre Matías guardaba en el sagrario apareció en el suelo, quemada y escrita en ceniza sobre el mármol. Una frase: «Yo también fui cuerpo, pero no fui pan». El sacerdote cayó de rodillas. Supo que ya no estaba tratando con un espíritu menor, ni con un demonio. Era algo más antiguo que el pecado. Acudió desesperado a Lázaro. «¿Qué es lo que está dentro del niño?». «Nada», dijo el monje sin vacilar. «Lo que está fuera es lo que finalmente quiere entrar». «¿Entrar a dónde?». Lázaro guardó silencio. A la historia. Ese mismo día, los espejos de las casas del pueblo comenzaron a agrietarse sin razón. Y en cada reflejo roto, se veía el ala. Una sola. Grande. Incompleta. Cubierta de ojos que no parpadeaban. Elías caminó hasta la plaza del pueblo. Iba descalzo. Vestido de blanco.
Y detrás de él, nadie lo seguía. Pero todos lo veían. Se subió a la base del antiguo crucero, donde generaciones enteras habían rezado. Y con voz clara, que no era suya, dijo: «Hoy no vengo a profanar. Vengo a reclamar». El cielo se cubrió de gris. Los pájaros dejaron de volar. Y el viento empezó a girar en círculo. Como si algo descendiera, pero no del cielo. No fui rebelde. Fui olvidado. No fui condenado. Fui ignorado. Y entonces, Elías alzó los brazos. Y en su espalda, bajo la piel, comenzó a marcarse algo. Una forma. Un hueso. Una ala que crecía, hacia adentro. Episodio 8, la oración que nadie enseñó. No venía del cielo ni del infierno, pero cada palabra quemaba como si ambos hablaran a la vez. Desde que Elías pronunció el reclamo en la plaza, el pueblo ya no duerme igual. Las campanas suenan a deshoras, aunque nadie las toca. El agua bendita se evapora. Y en los vitrales de la iglesia, los santos han comenzado a agachar la cabeza. El padre Matías ya no sube al púlpito. Se sienta en la última banca. Y espera a que alguien más dé la misa. Aunque sabe que ese alguien no vendrá del seminario, sino de abajo de la cripta. Carolina intenta rezar en casa. Pero cada vez que lo hace, Elías se levanta de su silla y le dice, con voz firme: «No uses palabras rotas. Mamá, esa oración no llega a donde tiene que llegar». «Entonces, ¿qué debo decir?», pregunta ella, con lágrimas. El niño se le acerca, la toma de la mano, y le susurra una oración que no parece oración, ni en español, ni en latín. Es una lengua que suena como metal doblado. Viento entre huesos. Fuego debajo del agua. Y aunque Carolina no la entiende, algo dentro de ella tiembla. No por miedo, por reconocimiento. ¿Quién te enseñó eso? ¿Elías? Nadie. Estaba escrita en mí, desde antes de que naciera. Esa noche, el sacerdote decide romper el sagrario. Ya no por fe, sino para buscar respuestas entre las ruinas del símbolo. Debajo del pan consagrado, encuentra algo que no estaba allí antes. Un papel antiguo, arrugado, con letras talladas, no escritas. Una sola línea. Cuando el niño rece la oración no enseñada, el ala completa buscará su trono. Matías cae de rodillas. ¿Trono? ¿Dónde? ¿Quién lo abandonó? Pero antes de terminar su súplica, todas las velas se apagan. Y en el reflejo del cáliz, ve algo imposible. No su rostro, sino el de Elías. Pero no como niño, sino como una figura alada, de pie, con los ojos cerrados y la espalda abierta. El ala ya no crece hacia adentro. Episodio 9, el trono que sangraba bajo tierra. No era un trono hecho para reyes, era un asiento vacío donde Dios nunca se sentó. La iglesia de San Miguel ya no abre sus puertas. Pero cada noche, alguien entra. No se ve, no se escucha. Solo se percibe cuando los vitrales sudan ceniza y las columnas susurran en lenguas extintas. Elías ha dejado de hablar. Ahora solo escribe, con la sangre de sus dedos, sobre las paredes de su habitación. Y lo que escribe no es de este mundo. Carolina, rota entre el amor y el espanto, se niega a limpiar. Cada letra, cada símbolo, parece formar parte de una arquitectura espiritual, como si Elías estuviera construyendo algo invisible, con palabras que respiran. Mientras tanto, el padre Matías baja una vez más a la cripta, no por coraje, sino porque el eco de una misa no pronunciada lo llama. Allí, entre huesos y humedad, descubre una losa movida. Debajo, un pasadizo. Y al fondo del pasadizo, un círculo de piedra. No hay luz, pero la piedra emite un calor antiguo. Y en el centro, un trono, no de oro, ni de mármol, hecho de raíces secas y hierro oxidado, con inscripciones que rezan: «Este lugar no fue dado, fue negado». Matías se arrodilla. ¿Llore? No sabe si está en presencia de lo divino, o de lo abandonado por lo divino. Entonces oye pasos, lentos, ligeros, descalzos. ¿Quién está ahí?, susurra, y lo ve. Elías, pero no como antes, con el ala ya completa, con la piel marcada por símbolos que laten, y con una mirada que no pertenece a ningún niño. No lo busques más. Padre. ¿A quién? A él. Este trono siempre estuvo vacío, porque nunca lo reclamó. ¿Y tú? Elías coloca una mano sobre la piedra, y el trono respira, late, como si hubiera estado esperando ese contacto durante siglos. Yo no vengo a quitar nada. Vengo a ocupar lo que fue olvidado. El techo tiembla. Las cruces del altar se caen. Y desde la superficie, la tierra comienza a sangrar en forma de grietas. El ala se abre. Y la voz de Elías ya no es voz. Es decreto. Episodio 10, el día en que el altar se arrodilló. No cayó fuego del cielo,
cayó silencio. Y fue peor. La mañana del 24 de octubre. El pueblo amaneció sin reflejos. Los espejos estaban opacos. El agua no mostraba rostros. Ni siquiera las ventanas devolvían la imagen del sol. Elías no había vuelto a casa. Pero su presencia se sentía en cada grieta, en cada sombra torcida. Y el ala que creció en su espalda ya no era carne. Era luz sólida, con plumas que susurraban palabras que dolían al ser oídas. Carolina vagaba por los pasillos, como un alma sin tiempo. Ya no buscaba a su hijo. Buscaba entender a quién lo había elegido. En la iglesia, el padre Matías celebraba misa. Solo, frente a bancos vacíos, frente a cruces rotas. Cuando alzó el cáliz, este se partió en dos. Y del vino derramado sobre el altar, surgió un temblor. No en la tierra, en el altar mismo. La piedra tembló, se agrietó, y comenzó a inclinarse, como si reconociera una presencia superior a la que había sido colocada sobre ella durante siglos. El padre Matías cayó de rodillas. ¿Qué está pasando? ¿Dios mío? Una voz respondió. No desde el cielo, desde el umbral de la iglesia. Elías, vestido de blanco sucio, los ojos cerrados, y el ala extendida, no hacia afuera, sino hacia abajo, como si abrazara la tierra en vez de buscar el cielo. Él no vino, y yo no subí, así que bajé. El sacerdote lloró. ¿Quién eres? ¿Elías? El niño levantó la cabeza, y ya no tenía ojos. Tenía dos cruces invertidas, marcadas con fuego dentro de las cuencas. Soy el hijo del silencio, el heredero del lugar que nadie quiso ocupar. Soy la oración que nunca se dijo. En ese instante, las estatuas cayeron, los vitrales se agrietaron, y las velas se encendieron solas, pero no con fuego, con una luz azul que dolía mirar. La iglesia entera se arrodilló, y no ante un santo, ni ante un ángel, ante el olvidado. Episodio 11, cuando el cielo no respondió el amén. Dios guardó silencio, y su silencio creó un heredero. Desde que el altar se arrodilló ante Elías, ya no hubo misa, no hubo rezos, no hubo campanas. La iglesia se convirtió en algo más antiguo que el templo, un lugar sin nombre, donde lo negado se sienta, y lo sagrado tiembla. Carolina ya no llora, camina detrás de su hijo como una sombra, como una madre que no pare carne, sino profecía. Elías ya no respira como humano, sino como quien respira por muchos. Su piel está marcada con escrituras que cambian cada noche, frases que se desvanecen con la luz, y arden cuando alguien intenta leerlas. El padre Matías, derrotado, buscó ayuda en Roma, envió cartas, grabaciones, fragmentos del Códice del Lamento. Solo recibió una respuesta: no interfieras. Lo que se alzó no puede ser exorcizado, porque no vino del infierno, vino del lugar que el cielo olvidó mirar. Pero Matías no se rindió. Una noche, se atrevió a entrar en el templo con una cruz de hierro, no para atacar, sino para entender. Elías estaba allí, sentado sobre el altar como si fuera trono, los ojos cerrados, el ala extendida, cubriendo los escalones. ¿Por qué tú?, preguntó el sacerdote. Elías respondió sin abrir los labios. Porque alguien debía recordar lo que Dios no quiso corregir. ¿Qué es lo que corriges tú? Nada. Solo soy la última oportunidad antes del silencio eterno. Y entonces, levantó la mano, mostró su palma. Tenía una cruz grabada, al revés. Esta marca no es blasfemia, es memoria. El techo del templo se agrietó. No por ira, sino por peso, porque algo bajaba. No fuego, no luz, memoria, dolor, y una voz sin idioma, que resonaba dentro de cada corazón culpable. La cruz de Matías cayó al suelo. No ardía, solo lloraba, lágrimas de sangre, como Elías. Y en ese instante, todo quedó claro. No era el fin del mundo, era el fin del olvido. Episodio 12, el día en que Dios bajó los ojos. Y cuando todo lo divino cayó, el niño habló por el cielo que nunca lo nombró. San Miguel del Silencio ya no aparece en los mapas. No hay señal, no hay registros. Solo murmullos de que alguna vez existió un pueblo donde la cruz lloró, y el altar se inclinó. Nadie volvió a ver a Elías caminar por sus calles. Porque ya no camina, se desplaza como quien no roza la materia. Como si el aire lo recordara mejor que la tierra. Carolina, su madre, no envejeció, desde que lo abrazó por última vez. Vive en pausa, como si el tiempo la respetara, por miedo, o por devoción. Y el padre Matías se convirtió en el primer sacerdote que confesó su fe a un niño. Y recibió la absolución, sin palabras, solo con una mirada. Esa noche final, la cruz central del templo se volvió polvo. No por blasfemia,
por liberación. No fue arrancada. Fue deshecha, como si su propósito ya se hubiese cumplido. Elías subió al altar, pero no alzó las manos. No bendijo, solo se sentó, y el mundo entero tembló hacia adentro, porque en ese acto, alguien ocupó el trono que el cielo nunca reclamó. Un nuevo tipo de luz llenó la iglesia. No cegaba, pero obligaba a cerrar los ojos. No por miedo, sino porque mirarla directamente era como mirarse sin alma. Entonces, habló: no vengo a destruir, vengo a recordar. La fe no fue un regalo, fue un descuido. Y yo, soy la factura. Las paredes se agrietaron, pero no cayeron. Simplemente se abrieron, como si el templo necesitara respirar por primera vez. Y por un instante, todos los símbolos religiosos del lugar desaparecieron. Quedó solo una silueta, un niño alado, sin corona, sin cruz, sin Biblia, solo con una mirada tan antigua que ni Dios se atrevió a sostenerla. Y entonces sucedió lo impensable. El cielo bajó los ojos, no con furia, ni con perdón, con vergüenza. Y ese gesto fue la señal de que ya no hacía falta más fe, solo memoria.